Encantado de estar con ustedes como todas las tardes. Hoy día vamos a iniciar nuestro programa, luego veremos el número de la salud, que es el número 50, veremos la parte del cuerpo humano, que hoy día vamos a aprender acerca de la vesícula seminal, pero primero vamos a conversar con el doctor César Munayco. Él es médico del Ministerio de Salud, médico epidemiólogo de los Centros para Prevención y Control de Enfermedades, los CDC del Perú, porque ha ocurrido un brote que ayer lo comentamos en el programa, aparentemente por un virus que se llama el Coxsackie. Vamos a conversar con él para que nos ponga al día qué es lo que se ha averiguado sobre esto. Doctor Munayco, qué gusto de saludarlo. Buenas tardes. De vuelta, buenas tardes. Gusto saludarlo también. Gracias por estar con nosotros, doctor. Esto es lo que en epidemiología se llama un brote, ¿verdad? Un brote, ayer lo definíamos como la aparición de un número de casos de una cierta enfermedad de la cual se pueden presentar algunos en algún tiempo, pero cuando se presentan todos de manera explosiva en un tiempo muy corto y en un lugar determinado, ya se habla de un brote. ¿Es esto un brote de enfermedad viral y cómo han llegado a ese diagnóstico? ¿Es clínico? Pónganos al día, por favor. Sí, bueno, el día 30 de marzo nos han notificado de algunas regiones de casos caracterizados básicamente por fiebre, ¿no? Congestión nasal, erupción en mano, boca y pies, ¿no? Y sospecha de una enfermedad de mano, de boca, pies y manos, ¿no? Y nos han notificado en Ucayali 4 casos confirmados, ¿no? Y 90 que todavía están en investigación, básicamente todos en un colegio, ¿no? Y también nos han notificado en San Martín 10 casos confirmados, 5 en investigación, y en Huánuco 10 casos confirmados. Actualmente todavía estamos realizando las investigaciones respectivas en estos lugares para definir claramente el diagnóstico, ¿no? Y la sospecha que se tiene. Muy bien, entonces son 3 lugares en el Perú que tienen: Pucallpa, San Martín y Huánuco. Así es, doctor. Esa es una enfermedad que se presenta, ¿no? Generalmente en primavera y en verano, ¿no? Y en nuestro país se presenta más o menos entre marzo y mayo, junio, más o menos, ¿no? Y eso básicamente se relaciona mucho con el inicio de clases, ¿no? Vamos a le ruego por favor, doctor, que nos disculpe un par de minutitos. Vamos a ir con nuestros auspiciadores y vamos a regresar precisamente para que nos cuente esto que se llama lo basal. ¿Cuánto es lo basal? Para que podamos hablar de un brote se necesita saber cuántos de estos casos ocurren, entre comillas, normalmente. Regresamos. Voz de todo el Perú, soy el doctor Elmer Huerta, gracias por estar con nosotros. Si usted recién se integra a nuestro programa, estamos conversando con el doctor César Munayco. Él trabaja en el Ministerio de Salud, en los CDC, acerca de un brote que ha ocurrido que se informó el día de ayer, que al parecer fue notificado el 30 de marzo, en el cual nos ha dicho el doctor que en Pucallpa, en San Martín y en Huánuco, niños han caído en la escuela en un brote en el cual han presentado un cuadro clínico compatible con lo que se llama la enfermedad de boca, manos y pies. Boca, manos y pies, causada por un virus que se llama el virus Coxsackie, que es un virus digestivo. Y el doctor nos ha dicho que ya hay 10 casos confirmados en Pucallpa, 4 en Huánuco y el resto están en investigación. Y habíamos quedado en que para que uno, digamos, considere que una enfermedad ha presentado un brote, siempre es necesario conocer lo basal, cuántos casos se presentan regularmente de esto en la comunidad. Y antes de ir a la pausa, el doctor Munayco nos dijo que esto se presenta todos los años en la escuela, generalmente al inicio de las clases. Doctor, por lo general, en la vigilancia que ustedes hacen, ¿cuántos casos de esta enfermedad se presentan y si ocurren brotes como este de 80, 70, 90 casos? Sí, doctor, bueno, esta enfermedad no está bajo vigilancia, pero sí tenemos reportes de brotes, ¿no? Que se han producido desde el año 2011, que tenemos registrados, ¿no? El año 2011 hubo un brote en Arequipa, donde vivieron 12 niños de un colegio, de una cuna, ¿no? Luego hemos tenido en el año 2016 4 brotes, ¿no? En diferentes lugares del país, ¿no? Donde también uno fue en una vía militar, en un cuna también de una vía militar, ¿no? Y generalmente fluctúan pues entre 12 casos, 20 casos, ¿no? Hasta 30 casos hemos tenido. Y tiene un comportamiento básicamente epidémico, ¿no? Esta enfermedad, porque es altamente contagiosa.
Exacto, pero esto entonces de tener 90 ya se sale un poquito de los 12, 30 que ustedes han tenido. Muy bien, el diagnóstico de esto lo hacen los doctores, tengo entendido, de manera clínica, ¿verdad? O sea, mirando, examinando al niñito, mirando que tiene las ronchitas, el sarpullido, que tiene pequeñas heriditas en la boca, etcétera. Eso es lo que han hecho los doctores. Cuando ustedes dicen casos confirmados en Pucallpa, por ejemplo, ¿qué significa? ¿Que quién los ha visto y cómo se ha confirmado y por qué los otros están en estudio? Sí, bueno, generalmente el diagnóstico es clínico, ¿no? Con las características que usted ya mencionó. Es una enfermedad viral, ¿no? Que generalmente se presenta tipo un cuadro de resfrío, ¿no? El niño tiene dolor de garganta, puede tener malestar general, fiebre, y también el dolor de garganta se presenta porque tiene algunas ampollitas, ¿no? O algunas lesiones a nivel de la garganta, y también pueden aparecer estas lesiones en las manos y en los pies, y de ahí viene su nombre. Es una enfermedad que se autolimita, ¿no? Más o menos en 6 a 10 días ya el niño está muy bien. Y bueno, el diagnóstico generalmente es clínico, y en algunos casos se toma muestra para hacer un EcoRes PCR, ¿no? Entonces ya a nivel de estas lesiones ya se han tomado las muestras, están haciendo la investigación, y básicamente nosotros le llamamos casos confirmados y cumple con la definición de caso que le manifestaba, ¿no? A veces es poco difícil cultivarlo también, ¿no? Claro. O tomar muestras. A ver, cuando ustedes dicen caso confirmado, es entonces caso clínico, de acuerdo a lo descrito, lo que tiene el niñito, lo que encuentra el doctor al momento, ¿también la prueba PCR o solamente el caso clínico? No, el caso clínico. Y luego en algunos se puede tomar muestras para que se pueda analizar, porque en realidad esta enfermedad no está bajo vigilancia, ¿no? No está bajo vigilancia. Entiendo, ok. Entonces digamos que ya son 10 casos que los doctores han dicho esto sí es la enfermedad de manos, pies y boca, y los otros están en plena revisión clínica para confirmarlos y ver si estos 90 casos son realmente de la enfermedad. Entonces, esto es importante para nuestros oyentes porque, caramba, estamos con los nervios tan de punta por los virus, etcétera, que no vaya a ser que alguna persona diga, ay, ahora nos ataca otro virus, mira lo que está pasando en las escuelas, pero usted nos ha dicho que esto ocurre todos los años, en época de comienzo de las escuelas, porque esto es muy, muy común. Ahora viene lo importante para el padre de familia. ¿Cómo hacer para que, número uno, se pueda reconocer esta enfermedad y para evitarla? ¿Cómo se puede prevenir esto? Sí, lo importante es que hay medidas básicas, ¿no? Que ya la hemos estado aplicando, la estamos aplicando durante esta pandemia. Obviamente el uso de mascarillas si tienen un problema respiratorio, el lavado de manos continuo es importante, el lavado de manos es clave, porque esta enfermedad, aparte de que se transmite por vía respiratoria, por las gotitas, cuando uno tose, también se transmite por formites, ¿no? El niño puede coger un lapicero, un plumón, ¿no? Y compartirlo con otro niño y se puede llevar la mano a la cara, ¿no? A las mucosas y se puede contagiar, ¿no? Entonces es importante eso. Por otro lado, es importante si el niño tiene síntomas, no enviarlo al colegio, ¿no? Si el niño empieza a tener fiebre, dolor de garganta, las lesiones en las manos, en los pies, en la garganta, no enviarlo al colegio hasta que pase el periodo de estado, porque, como les comentaba, doctor, es muy contagioso, ¿no? Es bastante contagioso. Evitar también tocar las lesiones, porque en las lesiones se encuentran los virus, ¿no? Y uno se puede también contagiar por esa vía. Y por ser una enfermedad viral, y ya esto saben nuestros oyentes, porque estamos frente a un virus, que es el coronavirus, la pandemia, no existe un tratamiento específico de este virus. ¿Cuánto tiempo dura la enfermedad? ¿Se puede complicar? ¿Pueden haber muertes por esta enfermedad? En general, esta enfermedad dura de 6 a 10 días, ¿no? Se autolimita generalmente, es un cuadro leve, en la mayor parte de casos. Pueden haber algunas complicaciones, pero que son raras, ¿no? Generalmente se han reportado algunas meningitis, ¿no? O encefalitis, o parálisis también, pero son casos muy raros. Básicamente el cuadro se limita en 6 a 10 días. Fabuloso. Entonces, digamos que estamos frente a una enfermedad común de la infancia, relativamente común, que es común en estos comienzos de clase cuando los niñitos se juntan y es sumamente contagiosa. Y acá las medidas básicas de higiene son las importantes en la escuela, obviamente con los profesores. Y si algún niñito está enfermito, pues obviamente el papá, la mamá no debe mandarlos a la casa. Doctor, pues gracias por esto, pero no puedo dejarlo ir. Estamos ya en la fase endémica porque la última vez que conversamos faltaban
faltaban 2 semanas, me parece, para llegar a esos parámetros que habíamos dicho, ¿verdad? Que los casos de hospitalizaciones iban a ser bajos, los casos también de menos de 700, creo que deberíamos tener. ¿Ya estamos ya en la fase endémica? Sí, bueno, estamos terminando ya la tercera ola, ya tenemos 3 semanas, hasta la semana pasada eran de un crecimiento continuo por debajo de los niveles que esperamos, y esta semana, el lunes, hacemos la evaluación y en función a eso se va a estar definiendo si termina la tercera ola, ¿no? Obviamente, como habíamos conversado, doctor Huertas, la pandemia no acaba, ¿no? Todavía tenemos que estar atentos a lo que ocurre en otros países, ¿no? Y sobre todo, pues, avanzar con la vacunación. La tercera dosis es clave, ¿no? Ahora ya el Ministerio va a empezar a aplicar la 4ª dosis. Y, bueno, la población es importante que responda masivamente a la vacunación. Ojalá. 4ª dosis y que completen la tercera dosis. No nos cansamos de rogarle a las personas mayores, sobre todo con enfermedades intercurrentes, que por favor se vacunen con esa tercera dosis que está pendiente. Doctor, con respecto a la BA.2, lo último que tenía yo información periodística era que habían 24 casos que se habían descubierto en el Perú. Aquí en Estados Unidos ya en 2 semanas ha pasado a ser la variante dominante. Ya desplazó a Omicron, como dicen los muchachos, Omicron ya fue en Estados Unidos, ahora es BA.2. ¿Cómo está la situación de BA.2 en el Perú? Sí, bueno, aquí en el país todavía la variante Omicron es que la que predomina, la BA1, la BA2, seguimos identificando más casos en varios lugares, ¿no? Bueno, hay que observar, ¿no? Qué ocurre con esta variante. Y bueno, nosotros como CDC estamos atentos a estar monitorizando frente a cualquier incremento para poder intervenir a través de los mapas de calor y controlar cualquier incremento que se pueda presentar. ¿Ya han hecho algún cálculo de cuánto % de los casos de COVID-19 en el Perú son atribuibles a BA.2? Hasta ahora tenemos muy pocos casos, 20, 25 casos, lo que usted más o menos mencionó, pero la mayor parte son casos de BA1 todavía. Y bueno, obviamente esto tiene que ir evolucionando, ¿no? Cuando ya cae la presión de la variante dominante, ¿no? Empiezan a aparecer otras variantes. En este caso, obviamente, BA2 va a estar en las siguientes semanas probablemente ganando un poco de terreno. Muy bien, fabuloso. Doctor César Muriaco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Muchas gracias, doctor Huerta. Buenas tardes. Muy agradecido. Muy bien. Entonces, señora, esta enfermedad de pies, boca y manos, nombre curioso de esta enfermedad por el virus Coxsackie, se presenta todos los años, pueden haber brotes por aquí y por allá. Este es un brote más numeroso, pero acá lo básico es el papá, que vea, la mamá, que vea que su niñito está enfermito, que tiene moquitos o lo que sea, obviamente que lo haga ver con el doctor, pero que no lo mande a la escuela, por favor. Y la higiene de manos en la escuela, la higiene de superficies es importante, porque además de respiratoria, esta enfermedad sí es de superficies. El moco del niño, la saliva del niño, se mete el lápiz, se lo da al otro niñito, el otro niñito agarra el lápiz, se lo mete en la boca con la saliva del otro niño y ahí está el contagio. Muy bien, vamos a regresar con el número de la salud y la parte del cuerpo humano para hoy. Regresamos. Una parte del cuerpo que se llama la vesícula seminal. Vesícula seminal. El doctor Miguel Dante Cervantes Saldaña, él es médico urólogo del Hospital Las Mercedes en Chiclayo. Estamos descentralizados aquí en este su espacio vital. Doctor Cervantes, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Doctor Elmer Huerta, muchas gracias por su invitación y mi saludo, ¿no? A qué gusto de saludarlo. Televidentes y radioescuchas de todo el país que siguen su valioso programa educativo Conociendo Nuestro Cuerpo. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros en el programa. De verdad, muy agradecido. Doctor, le hago la primera pregunta de rigor. Okay, ¿Qué es doctor. y dónde se encuentra la vesícula seminal? Perfecto. Empecemos. La especialidad de urología de dos temas fundamentales, lo que es el sistema urinario y lo que es el sistema reproductor. Nos ubicamos. Lo que es vesícula seminal, estamos hablando del sistema reproductor. Órgano pequeño pero fundamental para la procreación. Sin vesícula seminal no habría procreación porque no se llegaría a madurar completamente los espermatozoides y por ende no habría la fábrica para alimentar los espermatozoides. A ver, ubiquemos la anatomía. Uh-huh. Es un órgano completamente pequeño, más o menos tiene un diámetro de longitud de 5 a 8 centímetros,
tiene un espesor de 1 a 2 centímetros y un diámetro de 3 a 5 centímetros. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado detrás del piso de la vejiga, es decir, por delante del recto y por continuidad de la próstata. Este órgano está anexo. Así es. Este órgano está en los bajos fondos, como se dice, está en la pelvis del varón, junto a la próstata, detrás de la vejiga. Muy bien. ¿Para qué sirve esta vesícula seminal, doctor? Prácticamente sus funciones es, como decía, como almacén. Allí se almacena el 60% de líquido, este líquido seminal, el que va a alimentar a los espermatozoides para lograr su maduración y que estos sean capaces de fertilizar. 1. Muy 2. bien, perfecto. Segundo, permite la maduración completa. Los espermatozoides que aún no han completado su función, que lo han empezado en el epidídimo, su viaje al llegar a la vesícula seminal y encontrar un alimento exquisito en fructosa, logran fácilmente madurar. Y luego los componentes que están dentro de esta sustancia, como son las prostaglandinas, el ácido cítrico, los fibrinógenos, el ácido escórbico, lo va a capacitar para que tenga viabilidad y sea su facilidad para que se fecunde al óvulo. Lógico. Muy bien, entonces está localizado en el bajo fondo, en la pelvis del hombre, junto a la próstata, y es un órgano que produce un jugo que se llama el jugo seminal de la vesícula seminal, que termina la maduración del espermatozoide. ¿Qué enfermedades puede sufrir la vesícula seminal? Desde el punto de vista, podemos grabarlo en 2 situaciones. Cuando se inicia una etapa de formación en el ser humano, es decir, son problemas congénitos. Prácticamente aparecen en las primeras etapas de la vida. Y vamos a encontrar que muchos de ellos podría ser incompatible, y ahí es lo que llama la participación de las cirugías, ¿no?, de derivación urinaria. Y las segundas, que mayormente que vamos a hablar de la población adulta, que es lo que ocurre mayormente en nuestras poblaciones, ¿no?, que son procesos inflamatorios, que a veces hay procesos de traumatismos en los medios de trabajo. Segundo, cuando estamos viendo una población en la mayor parte de consultas que son problemas infecciosos, y esto por mala educación sexual. Muy bien. Eso quizás sea un tema muy aparte. Enfermedades de transmisión sexual, ahí puede llegar la clamidia, puede llegar el gonococo. Así es, Neisseria, clamidia, gonococo, y muchas de las veces por falta de educación del poblador, falta también de tener un buen servicio de salud pública, no hay agua, entonces no hay el aseo respectivo, y el desaseo podría también ser un causa. Y tercero, estamos en riesgo los tumores. Los tumores también tienen que jugar papel importante, también pueden encontrarse en este tejido, ya sean tumores benignos, que son los quistes, que no nos traería ningún problema, pero los tumores de malignidad, hay relación directa cuando ya los tumores en grado 3 del cáncer de próstata invade vesículas seminales, lo vemos que está comprometida también. Claro que sí, el cáncer de próstata muy fácilmente se va a las vesículas seminales. Doctor Cervantes, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender un poco más de la importancia de las vesículas seminales en la salud de los varones en este caso. Muy agradecido. Igual modo, doctor, muy amable. Gracias a usted. Muchísimas gracias al doctor Miguel Cervantes Saldaña. Las vesículas seminales son 2, señora. Allí los espermatozoides adquieren ya el máximo de su vitalidad para emprender ese recorrido desde la vagina hasta la trompa de falopio para fecundar. Ahí está un jugo que es mucho azúcar, igual que el jugo prostático. Regresamos con sus llamadas telefónicas. No se vayan.